Listo. Pues bueno, esta es la clase número 9 del Benidibet número 1. Eh, Vamos a ver la cena conmemorativa y para iniciar esta clase vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe y que también nos muestre eh, aquello que tiene para nosotros en esta noche. Entonces, pues vamos a orar. Bendito Padre Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias porque siempre das los instrumentos, las maneras, el material, Señor, da los recursos, Señor. También te pido, Señor, que pongas a nosotros un corazón dispuesto, unos oídos receptivos, Señor, que podamos entender y comprender todo aquello que tienes para nosotros y que podamos eh, tener claridad, Señor, de esta ordenanza que has puesto a tu iglesia, Señor. Lo relevante, importante, significativo, todo lo que conlleva, Señor, cumplir con esta ordenanza. Te doy gracias porque estamos aquí, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, por sus vidas, por sus corazones, por su crecimiento espiritual, Señor, y te pido que eh, pueda compartirles lo que he aprendido, Señor, y que podamos juntos seguir creciendo en este caminar contigo, Señor. Todo eso te lo entrego en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bueno, Amén. pues vamos a recordar un poco de la lección pasada. Vimos el simbolismo del bautismo. Esa es una ordenanza impuesta y lo vimos por el mismo Jesús. En este caso también nos vamos a eh, ver el tema de otra ordenanza. Hay dos ordenanzas que el mismo Jesús instituyó hacia su iglesia. Una es personal, como es en el caso del bautismo, y tiene pues ese sentido personal, individual, y otra que también va cargada de simbolismos y de esa manera la debemos de entender, es esta, la de la cena conmemorativa o la Santa Cena, como también la podemos conocer. Podemos decir que de la cena conmemorativa es para la iglesia un conjunto, eh, digamos, como de lo que es el bautismo del creyente en lo individual. Es, en unas palabras muy resumidas, es un resumen de la fe en este sentido. Entonces, para iniciar, como generalmente acostumbramos, vamos a poner en la línea lo que sería el subtítulo de esta lección y vamos a escribir el recordatorio. Entendemos que la Santa Cena o la cena conmemorativa, como podemos tener, es un recordatorio. Ahora, como resumen de la lección, igual como rellenamos en el cuadrito, la celebración de la comunión resume la fe de la iglesia cristiana. Y eso es lo que vamos a anotar. La celebración de la comunión resume la fe de la iglesia. También se los mandé en el chat para que ahí lo tengan por si alguno no llegó a escucharlo. Ahí está también en el chat. De igual forma, si necesitan y desean o hace falta abrir micrófono para preguntar, lo pueden hacer. No, no se preocupen por interrumpirme. Hermano, ¿tú me lo puedes Hermano, repetir, perdón por otra favor? vez, gracias. Sí, sí, sí. Como en la línea que encontramos en nuestro cuaderno, ese es el subtítulo de la lección y vamos a escribir el recordatorio. La Santa Cena o la cena conmemorativa es un recordatorio. Ahora, como resumen de enseñanza, como el resumen de la lección, por así decirlo, en el recuadro que tenemos con un énfasis azul, podríamos decir, un contorno azul, ahí vamos a escribir la celebración de la comunión resume la fe de la iglesia cristiana. La celebración de la comunión resume la fe de la iglesia cristiana. Voy a continuar y de nuevo, si necesitan Gracias. que lo repita, lo pueden pedir y lo pueden decir y no hay ningún problema. Cuando los creyentes de una iglesia se juntan para celebrarla, están recordando las cosas más fundamentales de la fe que nuestro Señor Jesús quería que recordáramos. Quizá en ese sentido podemos saber que de cierta manera Jesús reconocía que podríamos olvidarlo y por eso es que enfatizó
que lo hiciéramos. Así que en este sentido, la cena conmemorativa es para nosotros un recordatorio de aquello que con esa misma intención no debemos de olvidar como iglesia. Y es aquí que vamos a ver la cita que va a ser prácticamente para toda la lección, que es Primera a los Corintios 11, Primera a los Corintios 11, 23 al 26. Primera a los Corintios 11, 23 al 26. Y en este caso lo voy a leer en dos versiones. Primeramente lo voy a leer en una versión internacional. Leo desde el 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso es nueva versión internacional. En Reina Valera revisada de 1960, leemos como título Institución de la Cena del Señor. Igual leo desde el 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, podemos nosotros tener una imagen grabada como fue en la pintura que reconocemos de Leonardo da Vinci, donde vemos la Santa Cena, como también tiene el título, pero la realidad es que no era así. Por el contexto histórico y por lo que podemos saber de la cultura en aquellos momentos, sabemos que pues no se sentaban de esa manera, incluso casi casi comían de una manera acostadas, ocupaban nada más una mano para los alimentos porque reconocían que la otra mano era impura en el sentido de que esa lo ocupaban para las necesidades en el sanitario, por así decirlo. Y entonces podemos saber de cierta manera que comían con la mano, compartían los alimentos y todos tomaban del centro. Y podemos tener una imagen más o menos de este momento. Ahora, en el contexto en el que está sucediendo esto, es importante recordar que esto fue en una de las fiestas más importantes para la cultura judía, lo que es la Pascua. ¿Qué simbolizaba la Pascua? Bueno, la Pascua era una fiesta para celebrar la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Se llama Pascua, que es paso en hebreo, porque la última plaga de Dios para Egipto, porque la última plaga de Dios para Egipto, para no dejar salir a su pueblo, eh, fue la muerte de los primogénitos. Sabemos que esto fue lo último que mencionó o anunció Moisés que sucedería y pidió que cubrieran los dinteles de las puertas para que así el espíritu de muerte, el ángel de la muerte como tal, no, no atacara o no tomara la vida del primogénito de esa casa. Y en esta costumbre, en este contexto, fue que se hizo esta conmemoración, este festejo, la Pascua. Y en este mismo contexto, eh, comían cabrito de la misma sangre que se puso en los dinteles. Esa misma parte, una parte era entregada en ofrenda y otra parte era ocupada para los alimentos en ese momento. Consumían hierbas finas, amargas en este sentido, y también en el sentido de que fueran amargas, era como una conmemoración a ese suceso. Y en este contexto es que Jesús incorpora esta ordenanza
mencionando esta parte de que no quiere que lo olviden y que la recuerden, cada vez que la hagan, lo tengan presente y que en algún momento también menciona, como ya lo leímos, anuncia que Él va a venir y que en algún momento la celebraremos con Él. Ahora, esto lo leemos si de nuevo nos situamos en la Biblia y en algún momento tal vez lo llegué a mencionar en la clase. Si nosotros nos situamos en algún punto de la Biblia, hay que reconocer que hay cierto contexto previo o anterior, en ambos sentidos, adelante y atrás, de en dónde está situado esto en la Biblia, ¿no? Y primero a los Corintios es una carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Ahora, ¿por qué esto está siendo mencionado por Pablo? Digamos que es posterior a cuando se sucedió, cuando estuvo Jesús. Sabemos, podemos tener idea, no tenemos la seguridad de que Pablo haya coincidido con Jesús en algún punto. Entonces, ¿cómo es que Pablo está mencionando esto? Bueno, de entrada podemos saber lo que lo está mencionando hacia la iglesia que está en Corintio, porque es importante que justamente se haga esto como conmemoración, como recuerdo, y eso lo está anunciando Pablo hacia esta iglesia. Pero también encontramos mención de la Santa Cena en los Evangelios, donde justamente vemos esa recopilación de eventos en el ministerio de Jesús, en la labor de Jesús. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo 26, del 26 al 28. También lo encontramos en Marcos 14, del 22 al 24. Y también en el Evangelio de Lucas. Igual ahorita lo repito, Lucas 22, del 17 al 20. Los repito, Mateo 26, del 26 al 28, Marcos 14, capítulo 14, del 22 al 24, y Lucas 22, del 17 al 20. Ahora, es interesante que nosotros, cada vez que hacemos la Santa Cena o que compartimos de la Santa Cena, leemos primero a los Corintios 22 al 23 o esta porción. ¿Por qué es así? Bueno, los estudiosos han llegado a la conclusión que los evangelios se escribieron posterior a estas cartas. Esto a partir de estudios que se han hecho y demás, entendemos que lo primero que se escribió, o lo que interpretamos, lo que podemos saber, es que lo primero que se escribió fue este pasaje, en 1 Corintios 11, y fue posterior. Se calcula que aproximadamente cerca de 15 años, aproximadamente, se puede calcular que se escribieron después los evangelios. Sabemos que lo que sucedió, lo que vemos en los evangelios, fue antes que cuando se escribió, que los sucesos que encontramos en las epístolas, ya con el ministerio propiamente de Pablo, que fue posterior a los discípulos en ese sentido. Pero digo, ese es un dato curioso, un dato histórico, porque como iglesia, sí, como iglesia propiamente, tenemos esta costumbre histórica, podemos llamarla así, tradición histórica, de leer este pasaje cada vez que se conmemora la Santa Cena. Y bueno, se me hizo relevante mencionarlo para que lo tuviéramos presente. Ahora, dentro del contexto, lo que estaba haciendo Jesús, sabemos que estaba mencionando un suceso que eventualmente iba a suceder unas horas después. Sabemos la gran crisis que estaba enfrentando en ese periodo de tiempo antes de ser arrestado. Esto lo podemos incluso reconocer en el momento en que fue eh, apresado, eh, y podemos ver el sufrimiento que estaba teniendo esto incluso en el jardín del Getsemaní. Y dentro de todo este contexto hay muchísimos simbolismos. Voy a buscar rápidamente ese versículo para tenerlo, justamente para leérselos. ¿Hasta aquí ha habido alguna duda? ¿Vamos bien? Si alguien me ayuda abriendo su micrófono para saber. Sí, todo bien. Sí, ¿Todo bien? Vamos bien. Sí, Ok, todo bien, sí, hermano, vamos bien. todo bien.
De acuerdo, de acuerdo. Nada más deme un segundo porque ese versículo se me hace bastante relevante para compartírselos. Justo lo tenía aquí. Hermano, ninguno de los versículos que has mencionado en este momento son de los que vamos a poner como el principal, ¿verdad? El versículo principal, el que está anunciado o que está mencionado en la lección como el principal, es el versículo de 1 Corintios 11:26. La lección pide que ese sea el que nosotros tengamos como con mayor atención, con mayor énfasis por todo lo que vamos a ver, e incluso es la intención de que sean versículos que memoricemos, que tengamos presentes. Entonces, es este el versículo que sería el versículo base o el versículo más importante en este sentido. Listo. El versículo que les quiero compartir para hacer énfasis y ponerlos en este contexto y en esta situación de esta conmemoración está en Lucas 22, del 41 al 42. Y rápidamente lo voy a leer de aquí, directamente de la Biblia. Digo, lo tengo aquí en digital, pero quiero leerlo físicamente porque no sé qué versión es la que tengo aquí. Jesús ora en el Monte de los Olivos. Esto es en el contexto del Getsemaní y en este jardín donde justamente se preparaba el vino. Y hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta, pero quiero que nos focalicemos en esto. Leo Lucas 22, del 41 al 44. Entonces se apartó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Este es Jesús. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. En ese contexto, sabemos que Jesús estaba pasando por un momento de angustia muy fuerte en el huerto de Getsemaní. Sabíamos que él ya tenía conocimiento de lo que iba a suceder. Y aquí incluso pide que si es posible que no pasara por esto, pero no quiere que se cumpla lo que él desea, o sea, su voluntad, sino que se cumpla la voluntad del Padre. Entonces, en ese mismo contexto, y regresando a lo que estamos leyendo, él quiere que sus discípulos tengan presente lo que va a pasar. Y para ellos seguramente no fue claro, no fue algo entendible. No entendían el simbolismo, la importancia, porque aún no había sucedido lo que después iba a suceder. Y es entonces en este contexto que Jesús instituye esta ordenanza, que menciona estos dos elementos que son los que vamos a describir. Ahora, hay que poner un paréntesis. Existen diferentes posturas respecto a la cena conmemorativa. ¿A qué voy? A que muchos a lo largo de la historia han hecho interpretaciones, incluso dentro de la historia propiamente de la iglesia, eh, ya posteriormente a, digamos, en el momento en que se estaba formulando, que se estaba haciendo la reforma protestante, encontramos que había incluso muchas menciones al respecto de esto. Tal vez no lo mencioné mucho en la clase del bautismo, porque era un poco más sencillo en el sentido y tal vez no era tan relevante en ese punto, pero también había mucha mención en ese periodo de tiempo. Tanto así que hubo varios reformadores que por el hecho de ir en contra de tener una interpretación errónea de la Santa Cena, fueron martirizados, murieron por este sentido. ¿A qué voy con esto? Bueno, algunas posturas o la postura que conocemos, que es eh, eh, más común, digamos, al respecto, es la que podemos entender por el término transubstanciación. 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 ¿Qué quiero decir con esto? Es el hecho de que el pan y el vino
se conviertan literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto quiere decir que en el momento en el que se está realizando esta ceremonia, esta conmemoración, la gente cree que realmente el pan y el vino es la sangre de Jesús. Y ojo, es interesante esto porque podemos nosotros irnos o desviarnos en ese sentido, pero vamos a ver los argumentos por lo que esto no es correcto. Si nosotros lo llevamos al contexto de Jesús en ese momento, si ese fuera el caso, ¿cómo era posible que el mismo Jesús estuviera comiendo a él mismo? En este sentido suena ilógico, ¿no? Y ahora, si sabemos que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue único, suficiente, ¿por qué se tendría que estar repitiendo cada vez que se está conmemorando la Santa Cena? Esos son dos argumentos que realmente contraponen esa interpretación y es erróneo. Al igual que en el caso del bautismo, tiene un significado, un simbolismo, pero no significa que esté sucediendo ese acto. En el caso del bautismo sabemos que eh, morimos a la vida pasada, pero pues como incluso lo veíamos en uno de los videos que el Paz, pues no es que realmente la persona esté falleciendo en ese punto, es simbólico. Y en ese mismo sentido, tenemos que entender que aquí lo que está mencionando Jesús en estos versículos y como lo debemos interpretar es de la misma manera, simbólico. Entonces, esta postura de la transubstanciación, que es una palabra difícil de pronunciar, no tiene fundamento bíblico. Incluso contradice la ley de Dios de no comer carne humana, no beber sangre. Y eso incluso lo podemos ver en Génesis 9, del 4 al 5. Además de que si Cristo estaba presidiendo, como ya lo mencionando, si Cristo estaba guiando esta celebración, ¿cómo habría de comerse a él mismo en ese sentido? ¿No? O sea, de muchas maneras, o como lo podemos entender, son ilógico tener una interpretación de esta manera. Para mí, el argumento más contundente a esto es que lo que hizo Jesús en la cruz fue único y suficiente para el perdón de pecados. No se tiene que hacer cada vez que conmemoramos la Santa Cena. Y si nosotros interpretamos de esta manera, parecería, en cierto sentido, que no estamos reconociendo que lo que Él hizo en la cruz, por única vez, por única ocasión, fue suficiente y que es necesario volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer para que sea válido. Estamos de nuevo haciendo que el acto que nosotros estamos realizando sea más importante que lo que Él hizo en la cruz. ¿Hasta aquí vamos bien? De verdad es importante para mí que esto no que se entienda en todo sentido y si hay maneras o hace falta que lo repita, lo puedo hacer y no hay ningún problema. Por favor, igual, si pueden abrir su Sí, micrófono. vamos bien. Sí, ¿Sí? todo está claro. Gracias. Entendido. Ok, Sí, bien, gracias. bien. Porque es muy importante para mí que esto quede muy, muy claro. Ahora, sobre este tema, más adelante dentro del mismo discipulado del Beni Divet, en otros módulos, vamos a profundizar más, vamos a analizar más. Ahorita es importante sentar las bases de lo que significa y lo que para nosotros como cristianos eh, tiene de importancia. Entonces, en ese sentido, sé que habrá muchísimas cosas que podamos preguntar al respecto y hay muchísimas cosas que podemos analizar a partir de esos versículos, pero vamos a centrarnos en las bases. Ahorita se trata de entender que es un símbolo, al igual que el bautismo, esa primera ordenanza que vimos la clase pasada, en este caso esta es otra ordenanza instituida por el mismo Jesús, lo vemos en estos versículos, y de nuevo es simbólico. Nuestro Señor Jesucristo estaba tratando de dar una enseñanza muy importante por medio de aquella celebración judía, la Pascua, que ya vimos en qué contexto era. Dentro de lo que vamos a ver en esta lección, si ven su cuadernillo van a encontrar del lado izquierdo un pan, el dibujo de un pan y el dibujo de una copa. Y del otro lado vamos a ver
la representación de Jesús y propiamente como una cueva, ¿no? La tumba, vamos a decirlo así. Y lo tenemos separado. Vamos a empezar ahora por el lado izquierdo, donde se encuentra el pan y la copa. Y ahí vamos a escribir significado simbólico. Vamos a empezar ahora primeramente por la izquierda, por el significado simbólico. Entonces escribimos hasta arriba, del lado izquierdo, significado simbólico. Ahora, ¿qué significa el pan? ¿Qué entendemos en ese sentido simbólico, el significado del pan? Vamos a escribir al ladito del pan el cuerpo de Cristo. Ese es el significado del pan, el cuerpo de Cristo. Y abajo de escribir esta frase, el cuerpo de Cristo, vamos a añadir los beneficios de su pasión, expiación, ocupó mi lugar, salvación, me liberó de la condenación. Igual lo repito. El cuerpo de Cristo significa el pan. Continuamos abajo, los beneficios de su pasión, expiación, ocupó mi lugar, salvación, me libró de condenación. ¿Todos ya lo tienen anotado? ¿Lo repito? ¿Hace falta que lo repita? Sí, ok. Sí, por favor. Significado del pan, el cuerpo de Cristo. Los beneficios de su pasión, como viñetas, sí, como viñetas, como bullets. Expiación, ocupó mi lugar. Eso es la expiación, ocupó él mi lugar. Y salvación, me libró de condenación. Entonces, igual si hace falta me dicen que lo repita, no hay ningún problema. El significado del pan es ese, el cuerpo de Cristo. Y lo que nosotros interpretamos y reconocemos de ese significado es ese beneficio que tuvo el que Él se entregara por nosotros. Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos, la condenación que nosotros merecíamos en la cruz, y por eso es que obtuvimos esa salvación. Nos liberó de esa condena que era de muerte por el pecado. Entonces, Perdón, hermano. No, sí, dígame. no entendí muy bien la palabra expiación o expiación. ¿Cómo? Expiación, Expiación, gracias. Expiación. con Gracias. X, se escribe con X, expiación. Gracias. La expiación, o sea, si nosotros lo buscamos por definición, es la acción de reparar o de eliminar un pecado, una culpa. En el contexto en el que estamos viendo, eso se hace mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Eso es, por eso, de cierta manera, después de la expiación, lo que escribimos es, ocupó mi lugar. Él nos sustituyó en ese contexto, en ese sentido es como lo entendemos. Y ese es el significado del pan. En este mismo sentido entendemos que a través de su sacrificio, de su cuerpo entregado en la cruz, es que nosotros tenemos salvación. Por eso es que es significativo la conmemoración de la Santa Cena, porque nos recuerda aquello que es lo crucial, lo fundamental, lo principal del Evangelio, el sacrificio que tuvo Jesús en la cruz y lo que significa para nosotros, la liberación de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestra condenación, prácticamente la salvación. Y eso era lo que estaba él ejemplificando. Por eso es que en este contexto sabemos que él estaba partiendo el pan, estaba significando que él iba a ser justamente sufrir, iba a padecer él mismo, iba a ser entregado para que nosotros tuviéramos salvación. Y en ese contexto, en ese significado y como fue que podemos interpretar que sucedió a partir de los evangelios y de este pasaje en la epístola de Pablo, entendemos ese significado a partir del pan. Ahora,
¿Qué significa la copa? Vamos a escribir la sangre de Cristo. La copa o el cáliz, propiamente, vamos a escribir a un lado la sangre de Cristo. ¿Cuál es el beneficio que entendemos de ese sacrificio? Ahora, propiamente a partir de la sangre, bueno, vamos a escribir los beneficios del derramamiento de su sangre. Igual, así como suma y resta como signos de matemáticas, igual al perdón de mis pecados. Entonces, la sangre de Cristo, los beneficios del derramamiento de su sangre, que es lo que escribimos abajo, los beneficios del derramamiento de su sangre, igual como si fuera una ecuación matemática, es el perdón de mis pecados, una nueva vida. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, nos comparten el Evangelio y entendemos el acto que hizo Jesús en la cruz, entendemos que ese derramamiento de sangre fue lo que nos purifica, lo que nos limpia delante del Padre. Y eso estaba ejemplificando en la copa, la sangre que iba a ser derramada para el perdón de los pecados, lo que nos iba a dar una nueva vida en un sentido de eh, pues libertad de la condenación por el pecado y también una nueva vida en su presencia. También lo podemos entender de esa manera. Incluso hay una manera de compartirles el Evangelio a los niños que es con un libro que se llama Libro sin Palabras, que es un libro que solamente tiene colores. Y cuando se llega a esta parte de explicar que nosotros tenemos un corazón lleno de pecado, es una hoja negra. Y explicamos lo que pasa o el sacrificio que hizo Cristo Jesús y la hoja es roja en ese sentido. En ese momento se explica lo que estaba haciendo Jesús por el niño para que el niño comprenda y en ese sentido por eso es que se ocupa el libro y así se llama, el libro sin palabras y se va explicando propiamente cada color tiene un significado y así se les comparte a los niños el Evangelio. Entonces, en el significado simbólico, regresando a la lección, cerrando ese paréntesis del libro sin palabras, del vino, representa, como le estaba mencionando, su sangre derramada y los beneficios que esto nos trae, que es eh, propiamente la salvación. Y también en este sentido también podemos reconocer, de cierta manera, que es como el fruto de la vid, o sea, el vino propiamente nos alimenta y también nos da alegría en un sentido. Ahora, de nuevo, repito, no comemos ni bebemos literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es simbólico, es conmemorativo. Porque al final de cuentas, el pan que estamos utilizando es eso, pan, nada más. Nunca se convierte en nada más. Y el vino o el jugo de uva, que es lo que usualmente, si no es que realmente prácticamente siempre es lo que ocupamos, es eso, solamente jugo de uva y no se convierte en otra cosa. Tiene un significado, pero no es otra cosa, no se convierte en algo. Por eso es que representa y simbólicamente tenemos que tener presente el cuerpo destrozado del Señor Jesús en la cruz y su sangre vertida por nosotros. Entonces, cada vez que nosotros celebramos esta ordenanza, estamos recordando aquel sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora, como les decía en la lección, está dividida como en dos partes. La parte simbólica, que era la parte de la izquierda. Ahora vamos a ver lo que también podemos reconocer de esta ordenanza, que es ahora el significado práctico. Ya vimos el significado simbólico, vamos a ver el significado práctico. Y ahora del lado derecho, del lado donde está eh, una representación de Jesús y de la tumba, vamos a escribir significado práctico, como título, digamos, de esa porción, de esa columna de dos dibujos. Entonces, nuestro Señor estaba pensando en algo más para enseñarnos, no solamente en esta parte simbólica, sino también había algo más que quería que nosotros recordáramos y que tuviéramos presente. Y por eso incluso le instituyó. Cuando digo que le instituyó, es que la ordenó, que pidió que se estuviera haciendo de manera
sistemática, es decir, de otras maneras lo estuviéramos repitiendo y haciéndolo constantemente justo con ese sentido, de que no lo olvidáramos. El significado práctico que ahora vamos a ver tiene que ver un poco con de qué manera quiere que nos comportemos. En ese sentido va este significado práctico. Entonces, ahí en el dibujo de Jesús vamos a escribir iglesia. Iglesia igual, con dos rayitas como signo de igual. Escribimos cuerpo de Cristo. Iglesia igual, cuerpo de Cristo. Y abajo, ahí igual, como parezca más conveniente, ponemos dos puntos. Aunque sabemos mucho, aunque somos muchos y diferentes, somos un solo cuerpo. Entonces, iglesia igual el cuerpo de Cristo, dos puntos. Aunque somos muchos y diferentes, somos un solo cuerpo. Perdón, eso de aunque somos muchos y Muchos, diferentes, en las rayitas de al lado de Jesús. sí, al ladito de Jesús, aunque Ok. somos muchos y diferentes, somos solo un cuerpo. Entonces, al ladito de Jesús, iglesia, igual el cuerpo de Cristo, aunque somos muchos y diferentes, somos un solo cuerpo. Esto lo entendemos como un significado práctico. ¿Y cómo es que lo vemos de esta manera? Porque si nosotros leemos el pasaje y podemos llegar a esa interpretación, él solamente ocupó un solo pan. Y esto lo podemos interpretar como que solamente hacía falta un sacrificio. El de Cristo Jesús era uno, único. No era necesario el de más salvadores, por así decirlo. Nada más era necesario uno. Y en ese sentido es que como iglesia somos un cuerpo, nada más uno. No estamos divididos en diferentes partes, sino somos uno. En ese sentido vemos el primer significado práctico. Ahora, el que puede ser incluso más significativo, no porque este no lo sea, sino puede ser un poco más significativo, es el siguiente, el que vemos ahora en la tumba. Ahí vamos a notar, tenemos un Salvador común, coma, no hay razón para estar desunidos. Tenemos un Salvador común, no hay razón para estar desunidos. Y en ese sentido, este segundo significado práctico lo podemos interpretar como que todos los miembros de la iglesia, todos como hermanos en Cristo, hemos sido salvados y perdonados por la misma fuente de salvación y perdón, que es Cristo Jesús, solamente por Él. Y esto, de nuevo, igual lo podemos interpretar a partir de este versículo y de las demás citas. Y bueno, como ya lo mencionaba, hay muchas cosas más que se pueden mencionar al respecto a partir de ciertas cosas que podríamos ir versículo a versículo analizando cada parte, pero propiamente de la lección es esto lo que tenemos que tener presente, el significado simbólico, aquello que significa el pan, el cuerpo de Cristo entregado por nosotros, y la sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, que es el vino. De nuevo, es un significado simbólico y eso lo repito y lo repito y lo repito porque así lo debemos de entender. Y en el sentido práctico, entender que solamente hizo falta un único sacrificio y que todos somos perdonados y justificados por Cristo Jesús. Nada más por Él, no hay otra fuente de salvación más que creer y confesar que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador y en eso seremos salvos. Ahora, vamos a seguir ahondando un poco más en esto y entendemos que podemos ver esto como un recordatorio global. ¿A qué voy con esto? De todo lo que hemos visto de forma global, si nosotros sintetizáramos todo eso que estamos viendo,
podemos escribir lo último que vamos a anotar de esta lección, que eso lo vamos a escribir hasta abajo, pero así que hasta abajo en el fondo, digamos, de la hoja, como al pie de la hoja. El resumen global, digamos, de todo esto es de la conmemoración de la Santa Cena es la muerte de Cristo, y escribimos la muerte de Cristo, su resurrección y su segunda venida. Igual, hace falta que lo repita, lo hago sin ningún problema. Lo que podemos ver como el resumen global es esto, la muerte de Cristo Jesús, que está siendo expresada a partir del pan y de la copa, su resurrección y su segunda venida. Lo primero, el primer punto, la primera parte, digamos, de estos tres puntos, la muerte de Cristo es muy clara, se puede entender a partir del pan y de la copa. Pero ¿de dónde es que sale su resurrección y su segunda venida? ¿De dónde es que surge esto? Bueno, si nosotros continuamos la lectura, que es lo que voy a hacer, igual en Primera los Corintios, eh, voy a continuar desde el 26 en adelante, leemos. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este es el versículo base de esta lección, el versículo 26. Leo ahora el 27. Por lo tanto, cualquiera que coma del pan y beba de esta copa el Señor, de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Condena. Por esto hay que, por eso hay entre ustedes, eh, me adelanto unos versículos más. Eh, ok, bien. No está la porción que quería mencionarles, pero lo podemos encontrar también en los evangelios. Aquella mención que hace Jesús de que volveremos a tener y que desea que tengamos esta conmemoración, esta celebración con Él. Para que esto suceda, y de esta manera es que entendemos los últimos dos puntos, es que Él resucitó. Para que podamos tener esa celebración con Él, es porque Él está vivo. Y es ahí que entendemos el segundo punto, su resurrección. Y también para que eso suceda es que vamos a estar con Él, que es lo que entendemos como el tercer punto de este resumen global, su segunda venida. Entonces, cuando nosotros realizamos, conmemoramos esta celebración, tenemos que tener presente y recordamos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Por eso es que tiene un tono solemne, un tono eh, eh, muy formal, muy propio, porque justamente estamos recordando el sacrificio que Él hizo en la cruz. También recordamos que en algún momento celebraremos eh, esta conmemoración, esta cena con Él, y eso significará que estamos con Él, o sea, en ese sentido de que cumplió, fue y sucedió su resurrección, y es que sucedió la segunda venida como tal, ¿no? Los símbolos tienen que ver con su muerte, pero Él prometió que la celebraríamos otra vez con nosotros en su segunda venida, que justamente esta parte de la doctrina propiamente de su regreso lo vamos a ver más adelante en el mismo discipulado, pero no es momento ahorita. Entonces, así que su resurrección es indispensable si habría de regresar, que era lo que estaba explicando.
Entonces, por eso vemos tres realidades en este resumen global o en un recordatorio global. La muerte de Cristo Jesús, que es en este sentido muy clara, evidente en los versículos, su resurrección y su segunda venida, porque esto lo celebraremos en algún momento con Él. Entonces, cerrando un poco esta parte de la clase, no es cosa simple esta ordenanza en ese sentido. Debe ser solemne, seria, en algunos puntos es tal vez muy contundente cuando se celebra, se enfatiza el significado, debe ser cotidiana, y con esto digo cotidiana, de que debe ser algo que continuamente estemos haciendo y debe ser a partir de cómo Él instituyó, ¿no? Por eso es que leemos esta porción de la Biblia, 1 Corintios 11. Ya mencioné históricamente, ya como dato cultural, leemos esta porción porque a partir de lo que se ha analizado, entendemos que esto fue escrito antes, incluso que los evangelios, que fueron, se calcula, 15 años posterior. Históricamente por eso es que lo hacemos, pero propiamente también, como lo dicen los evangelios, también se podría realizar la Santa Cena a partir de como lo mencionan los evangelios, que es lo mismo en ese sentido, ¿no? Ahora, algunas cosas que nosotros o pueden suceder es que eh, aquí, como menciona los versículos, que no era la porción que quería leer, pero que menciona Pablo más adelante, que es a partir del 27, por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Y ahora, en este sentido, nosotros podríamos tener una interpretación inmediata, de manera indigna. Y la realidad es que cada vez que se realiza la cena del Señor, se busca dentro del culto, dentro del servicio, que pues tengamos un momento personal de entregarle al Señor todas aquellas cosas que sabemos que le desagradan, como son nuestros pecados, una oración de arrepentimiento, que eso es completamente personal. Pero en este sentido, Pablo lo que está mencionando es algo sumamente interesante y no habla sobre la persona, porque si nosotros somos realistas en ese sentido, la realidad es que ninguno de nosotros es digno en ese sentido, ¿no? Todos somos pecadores. La realidad es que es Cristo y la sangre de Cristo Jesús lo que nos hace eh, dignos en ese sentido delante del Padre, pero es por Él, no por lo que nosotros hagamos. Entonces, ¿a qué hace referencia Pablo en estos versículos que leí cuando dice que participen de manera indigna? Hace referencia a cómo lo estamos haciendo. Y en ese sentido habla de la acción y no de la persona. No está hablando de nosotros, en el sentido de que nosotros seamos indignos, porque, de nuevo, nadie es digno en ese sentido. Está hablando de la manera en que lo estamos haciendo. Y la manera en que a la que hace referencia es cuando se hace sin tener conocimiento, sin tener claridad de lo que estamos recordando y conmemorando. En ese sentido, Pablo lo está explicando. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, la Santa Cena, la cena conmemorativa, eh, y no lo hacemos teniendo presente, teniendo esta seriedad, esta ese sentido solemne de propiamente lo que estamos realizando, y lo hacemos como algo común, algo natural, algo sin darle importancia, sin darle este énfasis, es aquello a lo que hace Pablo referencia. Ahora, en ese sentido es que hay tanto énfasis, incluso lo estoy tratando de hacer en la clase, de entender lo significativo y lo importante que tiene esta conmemoración. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna mención de algo que no haya quedado claro? No. No, todo bien. Adelante, hermano don Juan. Gracias, hermano. Yo tengo una duda. Digo, considerando que nosotros, bueno, somos recién ingresados a seguir la palabra del Señor a través de la iglesia y contigo hemos aprendido muchas cosas y ahorita me llega a la mente
suceso que tuvimos hace unos, creo que fue el antepasado, sí, el antepasado culto, donde hubo esa parte de la representación de la sangre, del cuerpo y la sangre, ¿no? Pero yo, pues en la referencia que traíamos anteriormente, pues entendí el respeto que eso podría representar porque no lo conozco, no sabía el fondo y por ende no tomé yo así el momento, ¿no? O sea, no tomé la porción, las representaciones, ¿no? Del cuerpo y la sangre, porque no entendía aquí lo que nos explicas, pues bueno, es que tenemos que tener ese proceso de discernir para tener, pues, ser dignos de tomar ese momento, ¿no? Pero pues no me queda claro cada cuándo se hace, cómo es, o sea, es ese punto, hermano, gracias. Ok, entiendo que hay como varias preguntas dentro de lo que menciona. Y vamos a ir por partes. De cierta manera, no hay mención en la Biblia de que se tenga que hacer cada cierto tiempo, que se tenga que conmemorar, que se tenga que realizar la Santa Cena a cada momento. Ya es algo más eh, propiamente de organización, digamos, de la iglesia, cada cuándo se realiza, por el número de congregantes, porque se tienen que preparar los elementos. Eso ya es, digamos, propiamente organización de la iglesia que se realice. Aquí lo que hace mención Jesús y lo que entendemos en los versículos es que lo realicemos, no lo olvidamos, que lo repitamos, que lo hagamos constantemente. Eso no determina un tiempo, un periodo de cada 3 meses. No, en el caso, por ejemplo, de OREP, se realiza 3 veces al año. En el caso de una iglesia eh, a la que yo asistía, que es igual bautista, se realiza el primer domingo de cada mes. Se conmemora la Santa Cena. No quiere decir que una esté bien y la otra esté mal, simplemente es organización propiamente de la iglesia. Lo que están realizando ambas, y lo que tenemos que reconocer, OREP y esta iglesia igual bautista, es que lo están haciendo, constantemente se está haciendo. No hay un tiempo bueno o malo en el sentido de que cada cierto tiempo se tenga que hacer, porque así lo dice la palabra, ¿no? Simplemente que se repita constantemente, que lo tengamos presente en ese sentido. En el caso del bautismo, ese se realiza una única vez, nada más. En el caso aquí de la Santa Cena, se realiza frecuentemente. Y con esto de frecuentemente no quiere decir que tenga que ser un tiempo, no hay un tiempo determinado para hacerlo, ¿no? No sé si hasta ahí contesté todo o hace falta que omití alguna pregunta. No, está bien, hermano, lo entendí perfectamente en cuestión del cada cuándo. O sea, digo, ahí ya contestada la pregunta, me quedó muy claro. Ahorita, quizá la siguiente sería en función del cómo, del siempre y cuando, ¿no? O sea, en lo particular, en lo individual, como cristiano, ¿por qué sí lo puedo hacer? ¿No? O sea, me siento digno. O sea, tuve ese momento de discernir y entender mis pecados para tener ese momento con Dios y tratar de ser lo más digno posible para estar en ese momento de compartir el pan y la sangre. Ok, es muy importante y qué bueno que lo menciona porque la duda puede surgir. Incluso en algún punto también yo, celebrando ya varios años, ya siendo parte de la iglesia, siendo salvo en ese sentido, creo que es más fácil entenderlo, también en algún momento me lo planteé. Pero entendamos algo, nadie es digno por sí mismo. Nadie, 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 nadie. Si es que somos dignos de acercarnos al Padre, en ese sentido es por la gracia que encontramos en Cristo Jesús, por su sacrificio. Entonces, partiendo de ese punto de que nadie es digno y entendiendo que a lo que hacía referencia Pablo era al cómo estamos participando, sino de cómo somos, que de nuevo, nadie es digno. Entonces, lo que hace Pablo referencia a es a entender el significado, tener ese corazón o en la mente esa claridad de qué estoy participando, en qué estoy en ese momento. O sea, no estar como
pensando en otras cosas mientras estoy participando, sino estar en el momento, estar en comunión con el Señor, estar en paz en el sentido de que tengo claridad de qué estoy participando. Va más en ese sentido. No sé si me estoy explicando. Ahora, hablando en el tema que propiamente también lo vimos, pero no hay ningún problema sobre los pecados. La realidad es que cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, bueno, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es porque ya hay una labor del Espíritu Santo, una vez que ya lo aceptamos, de entender que hemos pecado, que le hemos fallado, y en ese sentido hay un arrepentimiento. Y es hasta que hay ese arrepentimiento en nosotros que nos acercamos y le pedimos perdón. Esto no quiere decir que sea cada mañana tienes que pedir perdón, no, es algo personal, es en el momento en que tú lo reconoces y te das cuenta. Puede ser a veces incluso decir, Señor, tal vez he cometido faltas y no me he dado cuenta o no lo he hecho intencional y demás, pero te las entrego. No hace falta que vayamos con la lista de todo lo que hayamos hecho y que así se lo entreguemos de una manera puntual. No, porque el Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Y en ese sentido es que acudimos a Él para el perdón y lo podemos hacer las veces que sea. Él ya pagó por todos nuestros pecados, los que ya cometimos, los que estamos cometiendo o los que vamos a cometer, por todos en absoluto. Entonces, si lo hacemos dos veces está bien, si lo hacemos tres veces está bien, si lo hacemos una vez está bien. El chiste en ese sentido, a lo que me hago referencia, y no tanto como, por decir como chiste, sino a lo que quiero mencionar es que estemos en comunión, es cuidar esa parte de estar nosotros en paz, porque le entregamos, le confesamos, nos arrepentimos y buscamos su perdón. En ese sentido también hace referencia. Y no sé si con eso quedó aclarado la pregunta. Sí, hermano, muchas gracias. Ok, Isa, adelante, abre tu micrófono y ahorita vemos el mensaje del hermano Ricardo. Ok, yo tengo una duda. Cuando, cuando hemos asistido, bueno, cuando me ha tocado asistir y que se va a celebrar la Santa Cena, eh, al momento que entregan los elementos en la entrada, siempre nos hacen una pregunta, que si ya fuimos bautizados. Entonces, mi duda es, eh, en función de todo esto que dices, me queda claro que, bueno, una vez que yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, una vez que yo estoy en ese proceso y he entregado mi vida para que Él la vaya moldeando y vaya transformando todo lo malo, lo feo, el pecado, todo lo que hay en mi persona, y que yo llegue a ese encuentro con Él en esa cena. Pero ¿qué pasa con las personas que asisten, que todavía no son bautizados y que no lo pueden hacer, o que van invitados? Bueno, tal vez en los invitados lo pueda yo entender, ¿no? Pero los que a lo mejor ya somos parte de la iglesia, pero que todavía no hemos tenido esa decisión de entregar la vida a Cristo y que estamos ahí presentes, ¿por qué no se permite ay, no sé si sea contradictoria mi pregunta o no, pero tengo esa duda? ¿Por qué solamente las personas que ya están bautizadas pueden ser partícipes de la cena? Ok, aquí creo que también hay varias preguntas como entrelazadas. Primero, algo que se tiene que hacer mención es que no somos una iglesia, y en Oreb no somos una iglesia legalista. ¿En qué sentido? En que estrictamente prohibamos y señalemos a aquellas personas que están participando y que no han sido bautizadas y que no están, o que no son salvas y que tomaron su copita y el pan, porque si participan, bueno, en ese sentido, pues no va a haber un problema más allá
de que ellos propiamente no entienden el significado. En ese sentido, buscamos que las personas que participan son las personas que han entendido el significado. Ahora mencionó por qué si aún no he sido bautizado no puedo participar de la Santa Cena. Bueno, en esto voy a leer aquí una porción igual de una lección que es parte, digamos, de la lección anterior, y en este caso voy a leer igual una porción de Lucas 22, del 19 al 20, que si se darán cuenta es la cita que di, en este caso de dónde está mencionada la Santa Cena en los Evangelios. Y y dice, también tomó pan y después de dar gracias la partió, se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Cuando instituyó la Santa Cena, Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. Entonces, a partir de lo que ya hemos visto en la clase, la Santa Cena ofrece a todos aquellos que hemos cumplido, primeramente de aceptarlo como Señor, y no es tanto como cumplirlo, sino que lo aceptamos como el Señor y Salvador, y después hemos sido bautizados y que hacemos público ese compromiso que hemos hecho con el Señor Jesús como Señor y Salvador, eh, eh, profesándolo públicamente, abiertamente, eh, y por eso es que el pastor confirma la salvación en el sentido de que pregunta de ¿tú has aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador? Como una de las preguntas que hace en este punto. Al conmemorar o al participar de la Santa Cena, nosotros como cristianos estamos teniendo esa oportunidad de reflexionar, de meditar, de recordar con gratitud el- la vida, el ministerio, la labor de Cristo Jesús y esa expiación, aquel punto en donde Él justamente eh, se entregó por nosotros para Él llevar la culpa a través de su sacrificio. Y en ese sentido es que lo entendemos, en que participar nos es significativo, lo recordamos, lo conmemoramos, y entonces cuando alguien participa sin tener esa claridad y ese entendimiento, pues simplemente está participando, pero no está realizando más allá el significado o teniendo presente todo el simbolismo, tanto simbólico como práctico en ese sentido, ¿no? No sé si hasta ahí puedo aclarar la serie de dudas que hay. Sí, gracias. Es importante también mencionar, de nada, hermana, que a partir de la Santa Cena, los miembros, por así decirlo, renuevan ese compromiso que hicimos al bautizarnos. ¿Por qué? Porque estamos recordando aquello que hicimos, aquel acto público de demostrar el compromiso que hicimos con Cristo Jesús. Y en ese caso, cada vez que participamos de la cena, recordamos el sacrificio que Él hizo, el compromiso que nosotros, la gratitud que hay en nosotros por lo que Él ya realizó. Entonces, en este sentido y de esta manera, eh, se puede interpretar que renovamos esa promesa de nosotros, o renovamos esa promesa que Él tiene con nosotros de perdonarnos de todos los pecados porque los llevó en la cruz y entonces espiritualmente estar presentes o tener esa memoria, digamos, fresca de aquello que es el núcleo, lo fundamental de nuestra fe, el sacrificio y salvación de Cristo Jesús. Hasta aquí no sé, igual si hay alguna otra duda. No, está bien. Bueno, si existiera, por favor me gustaría que la compartieran ya sea en el chat, eh, Yo que solo quiero también, hacer bueno, un comentario, hermano. sí, Yo cuando fui, me ofrecieron para la copita y el pancito, ¿no? Para la cena. Pero yo tuve la oportunidad de participar en la cena, ¿no? Pero como que, o sea, yo en lo personal, como que se me hizo que
que algo me iba a hacer falta si yo probaba ante la cena sin estar bautizada. ¿Sí me entiende? Sí, sí, O sí, sea, sí. que si yo la tomaba, yo sentía como que me iba a hacer falta otra cosa. O sea, que yo preferí mejor esperarme a bautizar para así participar de la Santa Cena. Eso es una cosa muy personal que yo sentí, ¿no? Y en ese sentido está bien, porque de cierta manera no había, como lo menciona, entiendo que no había una claridad del significado y un entendimiento de qué era lo que se estaba realizando. Como vemos, estas son dos ordenanzas que instituyó el mismo Cristo Jesús a su iglesia. Una de carácter personal a cada uno de forma individual y otra de manera colectiva. Todas las realizamos en conjunto como iglesia. La primera como un acto público, demostrando el compromiso que hemos hecho con Cristo Jesús, que vamos a ser sus discípulos, y pues de esta manera en como lo vemos propiamente en la Biblia, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y de esa manera es que se bautiza, por inmersión, entendido que es morir, digamos, esa vida pasada completamente sumergido, por eso es que no es agua en la cabeza, no es de niños, porque los niños, de nuevo, no tienen conciencia de lo que están realizando y lo están haciendo porque alguien más los está llevando, no porque ellos lo estén decidiendo. Y en el caso de la Santa Cena es esta conmemoración, este significado tan profundo de aquello fundamental en nuestra fe, que es la obra expiatoria, la realización de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, su resurrección y para perdón de nuestros pecados, para salvación de nosotros. Y cada vez que participamos, eso en ese sentido es que tenemos que tenerlo presente. Ahora, como lo menciona Ricardo, incluso en el mensaje es interesante. Dice, yo también tengo esa duda, y es que a mí me enseñaron de pequeño, católicamente, que solo si había confesado podía comulgar, pero si espero a ser un santo, pues nunca podría tomar la Santa Cena. Y creo que la respuesta está al final, después de los puntos suspensivos. Justamente, y de nuevo lo menciono, nadie es digno en este sentido. Si es que de alguna manera podemos entender que somos dignos, no es por nosotros, no es por lo que hayamos hecho, no es por nuestras obras, no es por lo que podamos cumplir constantemente, sino es por lo que Él hizo en la cruz. Solamente por su gracia, por su sacrificio, por su sangre, por su cuerpo entregado. Y es en este sentido que podemos participar por Él. Entonces, sí, si nosotros nos esperamos a ser santos, pues en realidad nunca podríamos participar. Y por eso es que a lo que hace referencia Pablo es en el sentido de tener claridad de lo que estamos participando. Y por eso es que se busca que las personas que participen sean aquellas que entienden el simbolismo, han cumplido con la ordenanza del bautismo, y pues claramente pues son salvas que es incluso antes, porque entienden de lo que están participando. No sé si hasta aquí todo ha sido claro, no he revuelto a nadie, no le he confundido a nadie. Es de las lecciones No, más está perfecto. importantes. Ok, quiero nada más compartirles un pequeño fragmento de la Santa Cena, una de las Santas Cenas que yo tengo más presentes en OREP. Incluso eh, eh, fue bastante significativo y voy a poner un poco el contexto por algunas cosas que va a mencionar el pastor. Estaba él predicando justamente sobre las últimas iglesias, las iglesias que encontramos en Apocalipsis. Estaba haciendo mención de una de ellas que se estaba dejando influir por doctrinas que encontraba pues ahí propiamente el mundo. Y entonces por eso menciona la palabra de dejarse influir, dejarse llevar por esas doctrinas. Y en ese contexto, en ese domingo tocó Santa Cena como está por organización, ya de manera, lo puedo mencionar, de manera administrativa, así se hace en la iglesia, por la cantidad de asistentes, se necesita preparar muchísimas copitas con vino y muchísimos paquetitos de pan, y esto pues administrativamente y por temas de logística y demás implica mucho.
pero pues como les mencionaba, en la iglesia, por lo menos en donde asisten mis papás actualmente, eso se hace cada domingo, cada primer domingo de mes, ¿no? Entonces, ya eso es por temas de administración, que cada iglesia define cada cuánto tiempo lo hacen. Lo importante es que se siga haciendo constantemente. Entonces, comparto este último fragmento y con eso estaríamos cerrando la clase del día de hoy. Porque su mensaje es sencillo y su mensaje se expresa perfectamente en esta celebración. No, esta celebración no está lejos de la enseñanza de Pablo aquí. Se presentaba un mensaje de evangelio humanista en donde el protagonista es el hombre. En el evangelio de Jesucristo el protagonista es Jesús, cuyo cuerpo fue triturado por nosotros. Eso dice la Escritura, que el trigo necesitaba caer a tierra. Y por eso experimentó lo que experimentó en el huerto de Getsemaní, donde también se trituraban uvas y se le sacaba su jugo. Y su sangre, que simboliza en esta copa, fue derramada por nosotros. ¿Quieres un resumen del Evangelio? ¿Quieres oír y ver un resumen del Evangelio? Ese Evangelio sencillo, el claro, el que no tiene recovecos ni invención de nada, en donde el único protagonista es Él. Esta celebración habla de eso. Esto que vamos a hacer hoy mismo es ese evangelio que debemos defender. Y es interesante que Jesús, cuando celebró esta ordenanza, dijo, porque la celebró en el contexto de la Pascua. Ellos celebraron la Pascua, comieron cordero, hierbas amargas, pero al final, en el último paso de la Pascua, Jesús introduce esta ordenanza y dice la Escritura que Él dijo: cuánto he deseado celebrar con vosotros esta Pascua. Y luego, cuando la establece, les dice: haced esto en memoria de mí. ¿Puede captar usted eso, hermano? Hagan esto y no lo olviden. Hagan esto y... ¿Sí lo escuchan? ¿Sí lo estaban escuchando? Ok. Sí. Sí lo escuché. Por ahí vi un mensajito que no lo escuchaban, entonces voy a ponerlo en el mismo punto. Es como familia de la... En oración. Hagan esto y no lo cambien. Hagan esto y no se dejen embrujar por nadie. No olviden este mensaje. Yo crucificado, pan que los alimenta, mi sangre derramada que les trae perdón. Así que, hermanos míos, prepárese, por favor. Preparémonos en oración. ¿Tiene usted elementos ahí? Si alguien no tiene los elementos de la Santa Cena, póngase de pie, por favor, hasta que se lo lleven, por favor. ¿Ya todos tienen, hermanos? Hermana Yani, ore por favor por estos elementos que tenemos para celebrar esta ordenanza. Oremos, hermanos. Gracias, nuestro Señor, porque nos permites como familia de la fe recordar este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por la sangre derramada, por el cuerpo sacrificado, Señor, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Reconocemos, Señor, y agradecemos tanto ese sacrificio, y ahora, Señor, lo conmemoramos en reverencia, en solemnidad, Señor, y con mucha gratitud en nuestros corazones. Pedimos que bendigas estos elementos, Señor, y que en esa conciencia lo hagamos ahora con ese gran agradecimiento por tu gran amor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y luego dio el pan a sus discípulos. Entendiendo lo que esto significa para nosotros, lo que simboliza para nosotros, y dando gracias a Dios, comamos. Y dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y dio la copa a sus discípulos. En el contexto de su perdón, sacrificio derramador de sangre por nuestros pecados, bebamos. Oremos otra vez con la hermana Yani, por favor, dando gracias a Dios por estos elementos y por su sangre derramada. Gloria a ti, Señor, y gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque ahora está sentado en el trono, porque después de haber padecido, ahora, Señor, estás glorificado. Gracias, Padre Santo, por tanto amor, por la promesa que tenemos de vida eterna nosotros, Señor, y porque en esa esperanza nos sostenemos en esta vida. Gracias por este memorándum hermoso. Sigue bendiciendo nuestros corazones, Señor, y que sigamos fieles a ti hasta el último día de nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En ese sentido vemos que se hace la lectura de manera solemne. Ya vimos por qué históricamente se hace de 1 Corintios 11, y vemos que se hace esta digamos, de dos partes, el elemento del pan y el elemento del vino, y se ora por ambos. Y bueno, se lee la porción de Biblia para tener presente el significado. Ahora, cada vez que participemos de la Santa Cena podemos entender qué significa. Yo hace rato les quería leer el versículo que hace referencia a las dos partes últimas del resumen de la lección, que era lo que mencionaba como el recordatorio global, que era lo que decía de la muerte de Cristo, que esto es entendido muy, muy fácilmente por los elementos, la resurrección y su segunda venida, que esto es a partir, en este caso estoy leyendo Mateo 26, y estoy leyendo igual la porción, en este caso de la Santa Cena, en el Evangelio de Mateo, el versículo 28, Mateo 26, 28. No es cierto, 29. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Obviamente eso significaba la resurrección de Cristo Jesús, lo que después entenderían los discípulos y entendamos nosotros, y que algún día compartiríamos de esto con Él. La promesa de vida eterna y de que nos uniríamos y estaríamos en su presencia y volveríamos a estar juntos a Él. En ese sentido es que vemos las tres partes: la muerte de Cristo, la resurrección y su segunda venida, el momento en que estaremos con Él. Entonces, de nuevo, son de las cosas fundamentales de la Iglesia, las dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Es para mí muy importante que todo haya quedado muy, muy, muy claro, y si hay alguna otra duda, de verdad, no se preocupen en preguntar. ¿Alguien? Por mí está perfecto ya. Bueno, entonces, si están de acuerdo, podemos orar para dar por terminada esta clase. César, no sé si nos apoyarías con la oración para cerrar. Sí, por supuesto. No, Señor, mil gracias. Te damos, Padre Santo, por la reunión que tuvimos el día de hoy, por permitirnos seguir conociendo más de tu palabra y el día de hoy tener claridad sobre el por qué conmemoramos tu muerte a través de la Santa Cena y de la comunión, Padre Santo. Permítenos seguir disfrutando de tu palabra, Señor, de tus aprendizajes y seguir meditando en ella continuamente todos los días. Te pido, Padre Santo, que nos bendigas en esta noche, que nos regales un plácido descanso a quienes todavía no han podido regresar a casa, que tengan un buen regreso, quienes todavía tienen actividades por hacer, por favor, ayúdalos para que terminen pronto y puedan descansar, Padre Santo, y disponerse para recibir un nuevo día con nuevas bendiciones de tu mano. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues estamos despedidos.